Buenas tardes, mi nombre es Sofía Giraldo y yo voy a explicar el porqué de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo que fue iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque del este oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Por un lado, la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones, guerrillas y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado para establecer dictaduras, en la línea del terrorismo del Estado. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Algunas guerras subsidiarias de esta época fueron la Guerra Civil Griega, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Revolución Cubana, la Guerra Civil del Líbano, entre muchas otras. Ahorita mismo voy a explicar un poco más resumido. La Guerra Fría. La Guerra Fría dominó la segunda mitad del siglo XX y se tradujo en el colapso del comunismo. Todo comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fue un periodo de tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Las causas de estas fueron: 1. La Soviet-CISO temían que Estados Unidos utilizaran a Europa Occidental como base para atacar la Unión Soviética. Segundo punto o causa. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Tercera causa, la Unión Soviética, que quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos, que odiaban ese sistema político. Las consecuencias de estas fueron muchísimas consecuencias, pero voy a explicar 3. Se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. La segunda, en Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo. La tercera se derrumbó el comunismo. El comunismo quedó totalmente obsoleto. El objetivo de la guerra era controlar el mundo, liberando tras la guerra de Europa y Asia. Los países participantes de este fueron la Unión Soviética, Alemania y Estados Unidos. Los presidentes que se presentaron en esta Guerra Fría fueron: en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, en 1932 a 1944. Harry S. Truman, de 1945 a 1953. Alvin W. Barclay, 1949 a 1953. Y en la Alemania, Friedrich Ebert, 1919 y 1925, y Adolf Hitler, de 1934 y 1945. Bueno, ¿cuál era la ideología de la Guerra Fría? La ideología de la Guerra Fría fue básicamente entre los dos enfrentamientos entre el capitalismo y el comunismo. Significó para todos los estados y gobiernos que interactuaban en el escenario mundial un cambio de rumbo en el diseño y estrategia de conducción en su política exterior. Básicamente, la Guerra Fría fue el enfrentamiento entre dos ideologías, capitalismo versus comunismo. El periodo de la Guerra Fría, según Rafael Aracil, en su libro El mundo actual, desde la Segunda Guerra Mundial a nuestros días,
Este circular periodo es un conflicto entre dos sociedades, Estados Unidos y la Unión Soviética, obviamente, radical opuestas cuyas características económicas, políticas y sociales eran incompatibles, sumándose a ello el hecho de que ambas naciones se consideraban a sí mismas como modelos para el resto del mundo. Creían estas que tenían el derecho y el deber de mandar, por así decirlo, desde un punto de vista desde fuera. En cambio, el escritor norteamericano, que es otro ejemplo, George Kennan, en su libro Los orígenes de la Guerra Fría, 1947, se refiere sobre el tema que durante casi toda la mitad del siglo pasado ambas superpotencias se trazaron como meta implantar su ideología de gobierno a todo el planeta, siempre en detrimento de la otra. Y bueno, eso ya sería todo. Espero que les haya gustado. Hasta luego.